Hola gestiólogos, les platico que esta es la última charla de la serie de episodios en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta charla está preparada en 3 episodios y espero que les guste mucho. Hola, bienvenidos a Gestiólogos, el podcast que busca compartir experiencias e información en temas de dirección, gestión, innovación, emprendimiento, liderazgo, calidad y seguridad en salud. Esto para que sirva de inspiración a los profesionales de la salud, todo por mejorar los servicios en pro de nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Bienvenidos una vez más a Gestiólogos, soy la doctora Gaby Palmero y en este episodio tenemos a la invitada, la doctora María Cecilia Morales Juárez. Ella es diseñadora de un supermodelo de atención infantil llamado Metitas, el cual es un programa centrado en la atención del paciente pediátrico basado en un modelo educativo que incluye empoderar a niños y jóvenes junto con sus familias como pieza clave para mejorar su seguridad en la vida y en el medio en el cual se desarrollan. Metitas se ha llevado a nivel internacional y ha ganado diversos premios, compitiendo con los mejores hospitales del mundo. Y bueno, nos acompaña aquí la doctora, todo un ejemplo de la cultura de innovación, nos platicará un poquito de ella, cómo surgió la idea de desarrollar y crear Metitas y los retos que ha afrontado. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Doctora, y bueno, platíquenos un poquito sobre usted para conocerla. Bueno, mira, yo me identifico como una mujer emprendedora mexicana, claramente. Me encanta la innovación y la investigación en salud, claro, en la calidad. Nací en la Ciudad de México, tengo 38 años, soy casada y no tengo hijos, pero me ocupo de todos los niños y adolescentes que puedo alcanzar y los voy enlazando sobre una red de colaboración en la que cada uno pues se va apoyando y se va ayudando entre sí. Padrísimo, doctora. Y la pregunta obligada de todos los especialistas en calidad, ¿por qué decidió hacer esta especialidad? ¿Qué fue el detonante o el área de oportunidad que usted identificó dentro de su carrera profesional que le hiciera tomar esta decisión? Fíjate que yo tuve un acercamiento a la currícula de calidad del tecnológico muy curiosa, porque fue una sensibilización directa. Yo estaba estudiando la residencia de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Uh-huh. Y durante mi rotación por allá tuvimos un evento centinela, el cual pues se manejó como se pudo. No, por cuestiones de confidencialidad corporativa, pues no puedo ahondar en el tema, pero me percaté que el sistema finalmente tenía errores y tenía fallos graves y que si yo me encontraba en ese momento que tendría 27 años más o menos, si me encontraba en uno de los mejores hospitales a nivel nacional para la atención pediátrica, pues qué pasaría en zonas más alejadas, en zonas rurales, en zonas económicas especiales de alta marginación o de alta pobreza, donde no tuviesen el acceso ni oportuno ni de alta especialidad o sencillamente pues a una atención básica en salud. Entonces decidí empezar a buscar qué sería lo que pues llenaría mi corazón y mi espíritu en cuanto a continuar estudiando medicina, pero desde otro ámbito en el que pudiera ayudar a más personas, porque no me funcionaba tener un consultorio en donde a lo mejor podía ver cuando mucho, en toda una jornada o 2 jornadas de trabajo, tal vez 50 pacientes, o 100 si quieres, con ayuda de colegas, pero yo quería algo más, yo buscaba algo que impactara de una forma mayor y cada vez mayor. Entonces encontré esta parte de residencia de calidad en el tecnológico, apliqué, ingresé,
Y bueno, me di cuenta que era algo que podía ayudar, pues en vez de a 10 o a 100, pues a 1000 o a 1 millón, ¿no? Entonces por eso decidí continuar con la residencia, pero ya la residencia en calidad de la atención clínica. Y pues desde un inicio, como ya traía yo pues una formación o preformación de residente, dar o hacer investigaciones y publicaciones prácticamente cada año para llevar a congresos tanto nacionales como internacionales. Padrísimo, doctora. Así fíjese que algo nació también dentro de mí, la parte de por qué elegí la especialidad. Le platico que igual, dentro de mi formación del internado, presencié algunos eventos por ahí, uno que me marcó un poquito. Y aquí es donde dije, oye, hay una gran área de oportunidad. Y sí, justo lo que comento, o sea, puedes ayudar a tantos pacientes que veas, pero si subes un poquito del organigrama, como que lo que tú hagas va a impactar a mayor población. Dentro, si lo vemos como en una pirámide, ¿no? De que te pones como en la punta y se abre un poquito más a la población de los pacientes y así sí va subiendo, se va abriendo más. Exacto. Y ¿sabes qué, Gaby? Algo que yo siempre he llevado conmigo es que cambié los pacientes, sí, como individuos hasta cierto punto, y solo en el ámbito cuando te sientas a diseñar o a implementar programas por hospitales. O sea, nosotros, o al menos yo traigo una visión de que procuro sanar o procuro crear salud en hospitales, organizaciones o instituciones dedicadas a la salud, tanto públicas como privadas, y no nada más a un departamento específico, un área específica, algo como muy chiquito, ¿no? Sino a toda la institución, ¿no? Sí, claro. Doctora, y le quiero comentar, consideré mucho el modelo del cual nos va a platicar ahorita, porque tiene una dimensión que a mí en lo personal me encanta, que es hablar sobre el empoderamiento del paciente. ¿Podría usted platicarnos un poquito de este tema? Claro que sí, mira, de primera instancia les quiero hacer como la primera imagen, ¿no? Hace varios años que yo lo presenté en Baltimore, en la ciudad de Maryland, les decía que esto era como tomarse una selfie, era dejar de tomar fotografías en donde pues tú eres el ojo entrenado, ¿no? Ya sea como médico o como fotógrafo, y buscas la mejor imagen y le das a lo mejor ciertos toques, ya sea manuales o automáticos, pero en este caso era voltear el lente y verte a ti mismo y ver lo que tienes a tu alrededor, que casi nunca lo hacemos. Entonces, porque eso implica una autocrítica, y la autocrítica real, la autocrítica objetiva, es difícil de llevar a cabo. O sea, empezamos por la autocrítica subjetiva, pero necesitas herramientas para poderla objetivizar. Entonces, pues no cualquiera logra hacer eso y además aceptarlo y además ponerte planes de mejora, ¿no? Planes de mejora a nivel personal para poder irle a decir a otro que tiene que mejorar. Entonces, ese fue el primer ejercicio, el de la selfie, el de sacarte una selfie a ti mismo y decir, bueno, ¿en dónde estoy parado exactamente y qué es lo que debo de hacer para poder mejorar yo y entonces poderle decir a los demás que deben de mejorar y tener las herramientas con las cuales, o sea, conocer ese camino y decirles, miren, vengan por aquí, ¿no? O sea, este es un camino llamativo y es un camino que te va sumando, ¿no? En vez de que te vaya restando o en el que tengas que invertir, ¿no? Mucho se habla es que para tener calidad hay que invertir dinero, hay que gastar, y la verdad es que, o gastar tiempo incluso, y la verdad es que no, es todo lo contrario, ¿no? Es optimizar el tiempo, es hacer más cosas en un menor tiempo, y es optimizar los recursos económicos, si es que estamos hablando de costos, y con ello pues hacer más cosas con lo mismo que tengas o incluso con menos. Entonces, esa como la primera imagen, ¿no? De lo que es este modelo de empoderamiento de pacientes. Okay. Y por otro lado, yo ahorita ya a 6 años del desarrollo de este modelo, pues ya lo tengo estructurado en 3 líneas básicas, que son la parte técnica, en donde se resume en lo que es transferencia de conocimiento hacia los pacientes,
en la parte práctica, que es todo el desarrollo continuo de herramientas nuevas y nuevas y nuevas y mejores para poder realizar esta transferencia de conocimiento, en donde el objetivo es enseñar y aprender de manera bidireccional. Tanto la persona que esté como facilitador también aprende de sus grupos, y los grupos van aprendiendo entre ellos de una forma horizontal y también de una forma vertical, cuando pues definitivamente necesitan ese apoyo del facilitador para poder ir comprendiendo lo que es el uso de herramientas o el medio en el que se están enfrentando. Nosotros no debemos de olvidar o de dejar pasar que el 70% de la salud se crea basado en el medio en el que te desarrollas, ¿no? Solo el 20% es una cuestión pues de orden médico, clínico, por así llamarle, y el 10% es genético. Entonces, ese 70%, que es muy alto, es sobre lo que podemos incidir si nosotros nos damos a la tarea de educar a nuestros pacientes, ¿no? De transferir el conocimiento que adoptamos en los 6 o 7 años de medicina que hagamos, más las residencias médicas o especializaciones o posgrados, hacia la población que atendemos, porque la medicina no se basa hoy en día en generar recetas y sanar enfermos, ¿no? Ya se basa en crear salud, y crear salud es toda una filosofía, ¿no? Entonces, y es una filosofía que traspasa los muros de un hospital. Entonces, esa es la tercera parte, la parte filosófica del modelo, en el que es cambiar paradigmas, y es principalmente, se resume, esto fue en Estados Unidos donde surgió, y es decirle o hacerle ver al paciente que es parte del equipo, ¿no? Allá se decía como be part of the team, ¿no? O sea, permíteme o dame la oportunidad de formar parte del equipo, cosa que en México todavía no sucede en un 100%. Más o menos ha estado sucediendo en algunos lugares, pero de forma como los eclipses, ¿no? O sea, y solares, muy escasa, pero por lo menos ya tenemos ejemplos, y ya se ha ido migrando y sembrando esa semilla de que el paciente se conoce muchísimo más a que si yo lo conozco de 1 año, de 2 o de 3, ¿no? Si es un paciente de 6 años, de 5, de 7, etcétera, ¿no? Y tenemos muchos casos. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones no nos sentamos a analizar todo el entorno que está viviendo el paciente con alguna patología aguda o crónica, en la que a veces los niños en particular no pueden decidir, o quien decide es su abuelita, si es que lo conoce y lo ve seguido, o su tía, o su tío, o un padrino, o alguien, porque si fue un accidente automovilístico y los padres desafortunadamente hayan fallecido o estén en las terapias intensivas intubados, pues no son capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, finalmente llegamos al punto en el que es preferible, y así fue como se trabajó en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México, que el propio niño te vaya guiando y te diga sí o no, a que traigas a otro adulto que consideras que solo por ser la vía legal tiene una mayor capacidad que el paciente per se de tomar una decisión. Totalmente de acuerdo, doctora. Y 2 puntos que me gustaría comentar. Uno es la parte que decía que me encanta, que es aprender y enseñar en comunidad. Muchas veces, y esto lo hice consciente en un diplomado que tomé, donde decían es que a los médicos no nos enseñan a educar al paciente, nos enseñan a informarlo. Y aunado que muchas veces los tiempos de atención en algunos hospitales de seguridad social o públicos son muy limitados a 15 minutos, 20 minutos la consulta, pues aún así se va como que de lado esta parte, ¿no? Entonces es lo bonito del modelo, que es aprender y enseñar, ¿no? Entonces eso es sumamente importante para poder empoderar al paciente. Y otro punto que es el rol paternalista, ¿no? O sea, quitar un poquito la idea de que el médico es el responsable de mi salud, sino como claro, yo soy el responsable de mi salud y yo hago equipo con el personal de salud para estar sano, ¿no? Entonces son también como puntos que todavía puedo ver al menos en
en mi localidad, que sí está muy arraigado en los pacientes, sobre todo de, pues el médico me tiene que curar y a veces me receta, pero no tomo mis medicamentos. Entonces, como ya desde ahí, de que tú te debes involucrar, ser responsable, eres parte del equipo, ¿no? Porque si tú no te involucras, pues esto no va a funcionar de la manera adecuada, ¿no? Y este modelo parte de ello y además le suma otras cosas, ¿no? O sea, desde lo básico de cómo involucrar al paciente en su cuidado, trae otras cosas más que me encantan. Muchas gracias, Gaby. No, así es, y déjame ponerte un ejemplo así bien básico. Si uno no se da la tarea de educar a los pacientes, y esto es no durante la consulta, porque en efecto necesitamos que los hospitales sean sumamente eficientes y el flujo de pacientes, por la gran demanda que tienen y por los pocos lugares que tenemos donde se pueden llevar a cabo procesos de alta complejidad, no podemos frenar esas maquinarias ni la rapidez con la que tienen o deben de trabajar esas maquinarias. Por eso estos talleres y por eso estos programas en donde los llevas más bien a la comunidad, ya sea desde las escuelas o a grupos que se vayan formando de autoayuda en la comunidad o a grupos de padres de familia que ya están formados incluso. Uh-huh. Esos son los que con más éxito hemos tenido la penetración. Okay. Pero algo bien básico es, si tú no le enseñas al paciente y ahí toman igual importancia los padres, a que deben de tener un apego alto, muy alto, a la receta del niño y a lo que tú les estás enviando por la razón ABCD, y ellos se van a la farmacia, y muchos, lo sabemos, van a la farmacia de similares o van a la farmacia y ya el que está atrás del mostrador ya se considera médico y le dice, pues mire, su médico le mandó pero este cuesta 1,000 pesos y aquí tengo uno de 20 pesos y es exactamente lo mismo. Y porque ya lo oí, o sea, me consta, ¿no? Son cosas que me constan, que volteo y digo, y todavía había el familiar que decía, ay, pues sí, compra ese, total, no le digas al médico que compraste el otro, tú dile que compraste el que te mandó. Y entonces empezamos a darle variabilidad a los procesos. Y en calidad sabemos que meterle variabilidad a un proceso, pues es igual a que estamos aumentando el riesgo de falla. Entonces, no podemos, y más con los niños o con los adultos mayores, no podemos estar jugando a que a ver si se le quita o a ver si se complica, ¿no? Si nosotros hacemos eso con menores de 5 años, estamos poniendo en peligro la vida. Entonces, por eso tanto énfasis en hacerlos partícipes del equipo de trabajo, hacerlos entender y hacerlos formar parte de lo que es la importancia de ser corresponsables en su salud, porque finalmente, y un pediatra también lo decía mucho, señora, yo le entregué a su hijo sano, si me lo trae ahorita a los 10 años, obeso, diabético, asmático, etcétera, así no estaba, o sea, créame que tenía un Apgar de 9.9 o de 10.10, ¿no? Así es, hijo de pediatra. Entonces, dices, oye, no puede ser que pretendas en ese entorno en el que se desarrolló, donde a lo mejor lo único que veía era pizzas todos los días y hamburguesas y comida de la calle y sopes y tacos y refrescos y estar en sedentarismo desde que llegaba de la escuela, etcétera, 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 porque no había un ejemplo por parte de los padres de actividad física, de comida saludable, de cómo prepararse de comer, de cómo ser más autónomos, de cómo evitar alimentos muy procesados o con macromoléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, este apoyo pues con otros colegas, nutricionistas, dietólogos o los mismos odontólogos, o sea, de tener un cuidado preventivo de su salud y de mantenerse sanos, pues entonces es muy difícil que tengas un apego y un buen resultado sobre esos pacientes, ¿no? Y que no sean los pacientes del mañana que te pegan en la parte de costos a la salud, tienen un impacto muy alto sobre la estancia intrahospitalaria y entonces tienes que medir enfermedades asociadas a la atención porque ya la gente se quedó, en vez de 7 días o 5, pues ya se quedó 15 o 20 o 30 o 35, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una cadena de reacciones dadas porque no estamos trabajando en el punto 1, ¿no? Que es
no variemos o no le metamos variabilidad a un proceso que finalmente se está tratando o procurando de hacer de la mejor forma, pero que si no explicamos todo lo que se debe de llevar a cabo en casa, tal cual es, porque no queremos escribir de más, porque no queremos tomar tiempo de más, o porque no nos hemos involucrado en, ¿sabe qué? Aquí están mis videos, métase a YouTube y ahí los ve. Ahí está el de cómo preparar los sobres para la varicela y hacer un baño coloide, o ahí está el de cómo eh, preparar una comida para cuando el paciente tiene diarrea, o cómo preparar un suero oral si no tiene a la mano el centro de salud, etcétera. Muchas cosas muy sencillas. Y que te digo, podríamos hacer de forma, o sea, apoyándonos en herramientas que se vayan desarrollando y que los pacientes tengan acceso a ella, pues entonces nunca vamos a acabar, ¿no? Y vamos a seguir, nos quejamos mucho de estar apagando fueguitos, pero nosotros mismos, en esa selfie que te contaba en un principio, no la hemos identificado, no nos hemos puesto a ver qué somos en realidad y qué tenemos a nuestro alrededor y qué hay en esa fotografía, ¿no? Para entonces poder atacar y poder decir, pues es que estoy dejando tan sencillo como el proceso de atención de una consulta general, si quieres, ya no digamos una de especialidad, y además compleja, de un paciente o muy chiquito o demasiado adulto. Estamos dejando el 50% de la responsabilidad de llevar a cabo las cosas en una familia que no sabemos siquiera si fue a la primaria, ¿no? Y que por lo menos en México el promedio es sexto de primaria, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que le haga una cura o una curación a su mamá de la úlcera por presión que tiene a nivel sacro, si nada más de verlo casi se va a desmayar, ¿no? Entonces, y obviamente no tienen la posibilidad económica de contratar una enfermera o un cuidador que lo pueda hacer de forma, por lo menos, técnicamente apropiada, ya no digamos profesionalmente apropiada. De acuerdo, sí, son demasiadas las dimensiones que uno como médico o profesional de la salud debe de tomar en cuenta para brindarle esta experiencia al paciente, ¿no? Viendo todo su entorno, como lo comenta, ¿verdad? Si a lo mejor los papás desconocen muchas cosas, pues no va a ayudar tanto al desenlace de la atención. Así es. Excelente. Y doctora, ya podríamos empezar un poquito ahora sí a introducirnos en el modelo de nombre Metitas. ¿Cómo nació este modelo? Bueno, Metitas nació de una forma muy curiosa, nació como una idea en un elevador. Okay. Y la verdad es que estábamos implementando lo que eran las metas internacionales de seguridad del paciente, traducidas al español por parte del Consejo de Salubridad General, esto en el Hospital Materno Infantil de allá de Nuevo León. Ok, entonces usted era residente todavía. Exacto, sí, estaba en el R2. Wow. Y pues como siempre la curiosidad me ha llamado la atención, andábamos por todo el hospital y nos dimos cuenta que hasta arriba, en el último piso, había una puerta por allá, así como de cuento, ¿no? Que nadie abría. Y en esa puerta está el aula hospitalaria, que es un convenio ahí que existe con la Secretaría de Educación Pública para que pues los pacientes pediátricos tengan un maestro o lo que le llaman un pedagogo hospitalario, que sí es una como tipo especialidad de los normalistas, en donde ellos adquieren ciertas competencias. Me parece dura un año y medio el entrenamiento para llevar la escuela al hospital. Y entonces los pacientes crónicos principalmente no pierdan ni su lugar en la escuela, ni tampoco a la hora que pues terminan de llevar un tratamiento, principalmente los oncológicos, ya que terminan sus quimioterapias o sus ciclos de quimio y radioterapia o alguna otra cosa crónica, renal por ejemplo también, van llevando ahí sus clases y se les va evaluando. Entonces llegan incluso a obtener el certificado de primaria o de secundaria en el hospital.
Y la verdad es que es un programa muy bonito, es un programa que nace en España y que se trae en el sexenio de Vicente Fox, lo implanta la primera dama, esta Marta Fox, en el Hospital Central Militar y en el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, justo por pues unos familiares de unos generales que están ahí hospitalizados y que tenían este problema, ¿no? Y que lo que menos querían era que perdiera la escuela, los niños, y de ahí empieza a migrar el programa hacia varios, principalmente está el programa de la SEP en institutos nacionales de salud u hospitales de alta especialidad. Desafortunadamente no ha migrado mucho a hospitales de segundo nivel como tal, y ya no digamos centros de primer nivel. Pero es un modelo muy bonito, la verdad es que es un modelo que a mí, yo creo que es el modelo que me enamoró y me hizo como detonar todo este trabajo en calidad para los niños. Y entonces, Metita se nutre mucho de la parte educativa o de enseñanza del modelo español de pedagogía hospitalaria. Entonces, pues lo que nosotros empezamos a hacer es a diseñar el cómo, o sea, todas las fichas técnicas, los indicadores y las herramientas que íbamos a utilizar para poderle transferir los conocimientos de seguridad del paciente basados en las metas internacionales hacia los niños. O sea, dijimos, bueno, a ver, si se supone que está estudiado que un niño aprende mejor el RCP básico que un adulto, ¿cómo le vamos a hacer para transferirle el conocimiento de cómo procurarse en un hospital en cuanto a evitar caídas, en cuanto a lavarse las manos, que cualquiera que venga y quiera hacer o realizar algún procedimiento sobre él o para él, se lave las manos, la técnica sea la adecuada, la duración de la técnica sea la adecuada, esté apegado pues a la normatividad, claro, no se le decía con esas palabras, pero él lo conozca, lo recuerde y lo aplique y lo exija. Entonces empezamos a desarrollar un modelo lúdico en el que con memoramas, con serpientes y escaleras, con lotería, ellos tienen además un journal o lo que sería una libretita, una libreta pequeña de agente de metites, un álbum de estampas, un casco y un chalequito de protección vial, para educación vial. Todo eso se fue sumando a lo que es el pool al día de hoy de herramientas para poderles transferir toda esta información. Se hicieron canciones, se desarrollaron videos, se hicieron caricaturas, se hizo una aplicación móvil. Entonces, y cada día créeme que yo he aprendido muchísimo de los pacientes, de los familiares, y cada que voy a un hospital diferente o a un lugar diferente y mostramos lo que es el modelo, te retroalimentan y te dan más ideas y salen más cosas. La verdad es que es algo que yo lo he definido como Metitas es una pintura a la cual todavía no he encontrado la distancia en la que la veo o la vaya a ver completa, ¿no? Como si fuera una pintura del Museo del Louvre, en donde te tienes que hacer para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, a ver hasta qué punto ya alcanzas a verla por completo, ¿no? Pero también para conocer su esencia tienes que acercarte lo suficiente para ver los detalles de cada cosa, ¿no? Del diseño de cada herramienta, del diseño de cada indicador, de qué es lo que exactamente quieres medir y si eso en verdad está impactando sobre la seguridad de los pacientes. Y la verdad es que sí, o sea, nosotros empezamos a preguntar, o sea, las primeras herramientas fueron encuestas y pues los niños no sabían para nada cómo usar una cama de hospital, ¿no? Porque la cama de hospital no se parece en nada a la cama de su casa, entonces mucho menos tiene controles y botones y etcétera. Y tampoco sabían manejar los bancos de altura, no sabían cómo manejarse con los tripiés ni con los sueros, tampoco cómo cerrar el suero y poder ir al baño. Entonces era una serie de cosas que ellos desconocían y que finalmente uno cae en un hospital
por una situación aguda, la mayoría de ellos es una cosa que ayer todavía dormía en mi casa y hoy amanecí y por circunstancias externas a mí, pues estoy hospitalizado, ¿no? Entonces, el entorno cambia tanto, de forma tan radical, estamos hablando de un cambio de 180 grados en el que pareciera otra realidad, ¿no? Pareciera que el niño está soñando y te lo dicen. O sea, yo tenía un paciente que se ingresó por reciente diagnóstico de cáncer y él decía, es que no me gusta estar aquí porque me están emborrachando. Y yo le decía, no, pero no te emborrachamos, ¿no? Desafortunadamente su mamá no había sido capaz, porque ni siquiera ella podía pronunciar la palabra cáncer, entonces menos tenía las palabras para explicarle a su hijo de 5 años que tenía cáncer. Okay. Y el niño, con lo único que lo asociaba, era con a lo mejor algo que seguramente vio en casa, de pues tambalearse y vomitar, ¿no? Y sentirse muy mal y estar así como borrachito. Y se le tuvo que explicar, y jugando y dibujando, fue que por eso el álbum y las estampas nos han sido muy útiles. Hemos estado trabajando con empezar porque el niño entienda lo que es su diagnóstico, cómo va a ser el tratamiento, cómo va a aceptar el tratamiento, qué va a pasar y cómo va a vivir porque después entras en la etapa de soy sobreviviente de. Y en ese soy sobreviviente de no debe llegar a la victimización. Entonces es un trabajo, la verdad, que sí nos ha costado, pues, como te decía, ya unos añitos, pero que le hemos ido aprendiendo bastante. Y la verdad es que, híjole, yo creo que me gustaría mucho en algún momento mostrarte tanto videos como fotos, porque ha sido un trabajo que ha crecido de una forma exponencial. O sea, lo que se ha ido desarrollando y lo que se ha ido diseñando para poder aterrizarlo por grupos de edad, por sectores sociales, desafortunadamente, que tenemos, para la parte de pues indígena, comunitaria, que no habla el español, todo esto que a lo mejor su misma forma cultural no permite el ingreso o las pláticas con ciertos grupos o con ciertos géneros. Ha habido muchas cosas, ¿no?, que han entrado en juego para poder iniciar o detonar un diálogo, y una vez detonado ese diálogo, entonces incidir sobre su salud. Padrísimo, doctora. Y entonces el modelo se enfoca en educar al paciente para que entienda su enfermedad y en base a esto él sea capaz de tomar decisiones y que sea corresponsable para sanar y mantenerse sano. Entiendo esta parte, ¿verdad? Sí, así es. De manera como genérica, okay. Sí, el enfoque principal del modelo es transferir conocimiento. Okay. Muy bien. Pero no es sí, adelante. Perdón. No es transferirlo en la parte de transferencia de riesgo, es transferirlo en la parte de enseñanza, uh-huh, para que exista una corresponsabilidad en el cuidado personal, en el autocuidado, ¿no? Y entonces en ese crecimiento del autocuidado, uh-huh, procuremos la seguridad ya no tanto del paciente, ¿no?, sino la seguridad de la persona o así del individuo, o en este caso de los niños. Tiene un enfoque bien bonito, doctora. Bien bonito. Sí. No, muchas gracias. Doctora, y aquí me surge la duda, la idea nace, comenta usted, en el segundo año de la residencia, en el Hospital Materno Infantil. El proyecto lo sigue dejando para pacientes pediátricos, como surge la idea. ¿Por qué usted no decide migrarlo también a pacientes adultos? ¿Hay alguna razón en específica que diga es importante que sea en los pacientes pediátricos? Mira, sí hay una razón específica del por qué el trabajo en pacientes pediátricos, y es la siguiente. El modelo finalmente ha crecido tanto porque yo encontré tanto
la sanación de ese evento adverso que te comentaba al principio de la residencia en pediatría, como la autosanación, ¿no? En mi caso. Yo fui una persona que padeció abuso en la infancia, entonces, como hace rato me preguntabas por qué la obligada, ¿no? ¿Por qué estudia uno calidad? Cuando me preguntaban por qué estudiaste medicina, siempre era, pues porque me gusta sanar a las personas, y porque me gusta trabajar en esto, y porque me gusta conocer cada vez más, ¿no? La ciencia. Pero después de muchos años y de muchas terapias, entendí que era una autosanación. Okay. Y cuando logro encontrar metitas, mi enfoque total es la protección del infante. O sea, yo tengo ya también desarrollado actualmente para un estudio de maestría un proyecto en abuso, todos los tipos de abuso infantil que existen, y que va desde la parte de abandono porque no les estás dando de comer a su hora, o porque no los cobijas, o porque no los cuidas y se te enferman seguido, o se te cayó, según las heridas o las cicatrices que tiene o presenta un niño, te puedes dar cuenta de qué tan abandonado o cuidado está, y entonces cuál es el grado de abuso que ha tenido. Y no tiene que ser precisamente un abuso sexual, ¿no? Ni una violación, que también es diferente. Entonces, toda esta parte que ya he estudiado y sobre la que estoy manejando mi tesis de maestría, va enfocada a los niños, a la protección y a la prevención del daño infantil, porque a mí, de igual forma, me consta que una vez que el daño te toca, que como en la teoría de James Reason, el queso ya, o sea, el daño cruzó todas las barreras del queso y tocó al paciente. Es muy costoso, y costoso en términos de tiempo, no en términos económicos, sino los años que deben de pasar para que puedas lograr hacerte o decir que eres una persona resiliente a lo que sucedió, son demasiados. Yo llevo 36 años trabajando en eso, y apenas siento estar pasando como que la brecha, ¿no? Estar cerrando esa brecha, pero no está cerrada por completo. Entonces, si este trabajo logra disminuir por lo menos 15 años la sanación de un paciente a quien ya lo ha tocado el abuso en cualquiera de sus tipos o clasificaciones, para mí eso ya es una gran ganancia, ¿no? Eso sería un legado que yo pues felizmente dejaría en el planeta. Por otro lado, el diseño, sí me interesa mucho hacer un diseño para adultos mayores, porque con adultos mayores pasa lo mismo. El adulto mayor tiene ya toda una tesis escrita en derecho sobre lo que son los derechos de los adultos mayores, porque ellos van perdiendo capacidad de toma de decisiones, entonces, por la vía legal, y la verdad es que eso para mí es como muy frustrante. Entonces, necesitaría por lo menos un gemelo o alguien igual interesado en el tema, para hacer todo el desarrollo y desviarme de esta parte de prevención del daño infantil, y con ello aumento en la seguridad infantil, para poder hacer todo un desarrollo sobre el adulto mayor o la tercera edad, entonces, que serían mis dos grupos vulnerables, ¿no? De mayor vulnerabilidad. Y que aún así, como bien lo ha dicho el doctor Julio Frenk, tenemos varias poblaciones invisibles en la recta del tiempo, en esa línea de tiempo entre niños y a tercera edad, pacientes con discapacidades específicas, o pacientes con capacidades especiales, o pacientes a lo mejor transgénero, o pacientes, o sea, muchísima gente que tenemos ahí en la vía que en esa campana de Gauss está fuera de la media, del punto medio que se supone es la normalidad, y la verdad es que cada uno de ellos requeriría, por lo menos para un inicio, sí, de una, pues como que de un buen estudio, ¿no? Yo espero que
pues esta red de profesionales de la calidad, de estudiosos de la gestión, vaya creciendo y se vayan incorporando pues nuevos personajes a este tipo de proyectos y entonces se pueda desarrollar más rápido y podamos ir impactando sobre principalmente la planificación estratégica en la vida, porque yo veo mucho que no planeamos y el no planear es igual a, como te comentaba, a tener que apagar los fueguitos, ¿no? O los incendios que nos provocan durante la vida, ¿no? Durante la existencia. Entonces, lo que comentaba usted en cuanto al abuso en niños, el hecho de que una organización en salud no lo tome en cuenta para sus decisiones se traduce en un abuso. Así es un abuso de poder incluso. Ok, entonces de ahí este modelo pues toma en cuenta esto y le brinda esta oportunidad a los niños al empoderarlos, ¿no? Qué bonito. Claro. Incluso en general, algo de cuando llego a estar en alguna auditoría, que me inviten a alguna auditoría o acreditación, algo en lo que me fijo mucho en la parte de los pacientes, de la participación y educación del paciente, es que si ellos saben o no que el hospital tiene estudiantes o tiene gente en formación, porque la gran mayoría no lo sabe y al no saberlo es un abuso, ¿no? Y ese pasa por todos, sean desde 0 hasta 100 años, ¿no? Porque es ocultarles información y es ocultarles que el que está enfrente de ellos pues a lo mejor sabe, a lo mejor medio sabe o a lo mejor, o sea, estamos igual del 10% al tal vez 85, 90 en un máximo de posibilidades de que sepa el procedimiento o sea, de competencia, ¿no? De porcentaje o nivel de competencia en cuanto a su manejo. Se puede contaminar, puede picar mal, puede desviarse del protocolo de guía de tratamiento y en vez de 3 piquetes dar 5 y perforar un pulmón y muchísimas cosas que ya sabemos, ¿no?